A continuación le damos la bienvenida al señor Ángel Melguizo, especialista líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En su intervención, el doctor Melguizo hablará acerca de los esquemas de protección para la población informal. Antes de unirse al BID, trabajó como economista en el Centro de Desarrollo de la OCDE, fue asesor senior de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno Español, economista principal del grupo financiero BBVA, especializado en investigaciones sobre las reformas de pensiones en América Latina, la política fiscal y el crecimiento económico a largo plazo. Sus intereses de investigación incluyen América Latina, el desarrollo, la política fiscal, la seguridad social y las pensiones. Tiene un doctorado en Economía Pública y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Bueno, mientras que se carga la presentación, quería agradecer, por supuesto, la invitación a FASECOL a estar aquí compartiendo mis reflexiones sobre reforma pensional con expertos y amigos, un tema que es para nosotros una cuestión central una cuestión central en el trabajo que hace la unidad de pensiones que coordino yo dentro de todo el BID. Lo primero que querría comentar es, con ese corte de pelo no es mío. Desde luego en esa foto no es muy corte de pelo, pero tomo nota como una idea estética para futuras conferencias. Quería comenzar, además, ya un poco más en serio, reaccionando sobre el propio título que tiene mi sesión, Esquemas para la protección de la población informal. En el BID consideramos que no hay que buscar esquemas para proteger a la población informal. Hay que buscar esquemas para proteger a toda la población, incluyendo la población informal. Y esto es una distinción importante porque si se condicionan los beneficios, los esquemas, las respuestas al hecho de ser informal, los informales van a seguir siendo. Incluso se pueden generar incentivos para que la formalidad sea más baja. De hecho, creemos que este es un buen momento, tanto en términos demográficos, como comentaba Juan, como en términos de la emergencia de esa clase media en América Latina para afrontar reformas ambiciosas. Estas reformas ambiciosas hacia una cobertura universal de pensiones, de hecho, podrían mejorar los incentivos a participar formalmente en el mercado de trabajo. Es decir, no solo ir hacia los trabajadores informales, sino generar mejores incentivos para todos, es decir, para que haya incluso más trabajadores formales. Estas son las ideas principales que voy a estructurar en torno a tres puntos principales. El primero es cuál es el reto de cobertura, una cobertura sostenible y equitativa en América Latina y particularizaré en algunos datos para el caso de Colombia. Segundo, voy a analizar algunas experiencias de reforma, tanto en el caso de América Latina y Colombia, en lo que se han denominado el macheo de cotizaciones sociales o cotizaciones sociales compartidas, matching contributions, que se llama en inglés. Y por último, destacaré algunas cuestiones abiertas, sobre todo lo que sabemos que no sabemos, porque hay muchas incertidumbres respecto al impacto y la efectividad que pueden tener algunas de estas políticas de formalización. En primer lugar, el primer reconocimiento es que en América Latina no se puede permitir tener 6 trabajadores de cada 10 no ahorrando en absoluto para su jubilación. Según las estadísticas oficiales, apenas hay 4 trabajadores de cada 10 que se declaran afiliados o cotizantes a un sistema de pensiones. Y de estos 4 de cada 10 sabemos que no cotizan todo el tiempo, ¿no? Por tanto, tenemos un déficit de ahorro pensional que es claro. Hay países como Costa Rica, Uruguay, Chile, Brasil, donde las tasas de afiliación y de contribución son más elevadas, están en niveles casi OCDE, pero otros, como el caso de Colombia, donde incluso hay menos trabajadores cotizando. En el caso de Colombia solamente hay, me puede corregir el doctor Olivera, pero solo hay en torno a 3 de cada 10 trabajadores cotizando al sistema de pensiones, tanto al régimen de prima media como el de ahorro individual. Esta falta de ahorro previsional es muy diferente en función de diferentes colectivos, diferentes ocupaciones. En el caso de los trabajadores independientes,
en promedio, en el caso colombiano, pero también en América Latina, poco más de 1 de cada 10 está afiliado y cotizando a un sistema de pensiones. Y de hecho, en la mitad de países de América Latina, los independientes están obligados a cotizar, como el caso de Colombia. Por tanto, un poco reaccionando a uno de los comentarios de Juan Yermo de la OCDE, obligatorio o voluntario en América Latina no es una distinción tan tajante como en países más formales, ¿no? Por tanto, la obligatoriedad muchas veces, si no viene acompañada por otros incentivos y más fiscalización, no llevan a un resultado diferente. De hecho, un independiente que está en el 20% más rico en América Latina apenas ahorra como un asalariado de clase media-baja. Por tanto, tenemos ahí un reto. Pero incluso entre trabajadores asalariados, apenas 2-3 trabajadores asalariados de cada 10 en empresas pequeñas están afiliados y cotizando. Por tanto, estos son dos colectivos claros que explican buena parte de la baja cobertura pensional. Centrando en el nivel de ingreso, todos sabemos que la afiliación y el ahorro para el retiro es especialmente desafiante para la población de menos ingresos, ¿no? Apenas, pues también 1 de cada 10 trabajadores en el 20% más pobre en América Latina ahorra para su vejez. No obstante, este reto de cobertura también es un reto para la clase media emergente, que es una de las buenas noticias socioeconómicas que viene experimentando la región en los últimos 10-15 años, ¿no? En promedio, en América Latina, solo 5 de cada 10 trabajadores de clase media ahorra para su jubilación. Y en el caso de Colombia, solo 1 de cada 3. Por tanto, estamos hablando de un reto que es un reto de cobertura no solo para trabajadores de menores ingresos, sino también para trabajadores que empiezan a mostrar cierta capacidad de ahorro. Y es que probablemente lo que ha sucedido es que muchos de los esquemas de protección social, tanto públicos como privados, capitalización como reparto, se han establecido bajo la hipótesis de que vamos a tener una relación laboral constante, estable, con una misma empresa prácticamente durante toda la vida laboral. Eso explica que en países como en Francia exijan 42 años efectivos de aportes. Eso es ciencia ficción para países emergentes. Pero esta realidad laboral realmente no es la realidad laboral probablemente de países OCDE hoy y nunca ha sido la realidad laboral de países emergentes como América Latina. De hecho, nuevamente focalizando entre trabajadores de ingreso medio, estos trabajadores de clase media, solo 1 de cada 3 trabaja con un contrato escrito, en Colombia, en México o en Perú. En Chile este ratio es 2 de cada 3 trabajan con un contrato escrito. Y dado que el contrato escrito es generalmente el canal más formal, más oficial, a través del cual se relacionan los trabajadores, los ciudadanos, con los mecanismos de protección social, pues obviamente esto pone un límite a la expansión de la cobertura previsional tal y como la entendemos. A futuro, el crecimiento económico que viene experimentando América Latina y que ha permitido pues, pasar relativamente indemne, excepto Centroamérica y México, la pasada crisis económica, obviamente va a seguir fortaleciendo y contribuyendo a reducir esta informalidad y aumentando el ahorro previsional, pero este aumento del ahorro previsional solamente por crecimiento económico va a ser insuficiente. Va a haber todavía demasiada gente sin una cobertura de una pensión contributiva y eso explica que todos los países de la región y en nuestro caso también, en el caso de Colombia, estén planteándose cuáles son las opciones de reforma. Cada país tiene que elegir su opción de reforma en función de sus propios principios, unos principios sociales, principios de equidad y de sostenibilidad. Nosotros, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nos atrevemos a plantear la discusión en torno a al menos 5 principios. Primero es un principio de globalidad. Las pensiones hay que enmarcarlas dentro del sistema de protección social en su conjunto, en términos de qué cobertura se va a dar también de salud y también en periodos de cesantía, de desempleo, y también ver cuál es la interacción que tiene con el marco tributario y el marco laboral. Por tanto, la discusión tiene que ser global. Además, tiene que ser una discusión íntegra, ¿no? Es importante decidir cuál es el nivel de protección social que se quiere ofrecer a los ciudadanos y en el caso de Colombia eso implica interaccionar el programa de Colombia Mayor, los beneficios económicos periódicos y el sistema general de pensiones.
La eficiencia es uno de los principios que queremos claves para estas reformas. Si entendemos que la reforma pensional es una de las reformas estructurales que puede aumentar el crecimiento potencial de la economía, es porque este tipo de reformas podría fomentar el ahorro y, por tanto, los recursos para inversión, tanto pública como privada, y podría fomentar los incentivos a la formalidad, ¿no? Trabajos más productivos y más protegidos son, al final, trabajos que impulsan el crecimiento de largo plazo de la economía, lo cual da recursos extra. La transparencia es otro principio clave en las reformas. Todos los sistemas de pensiones tienen al menos dos objetivos, que es la erradicación de la pobreza y suavizar el consumo, es decir, una función de seguro para que los ciudadanos cuando se jubilen no tengan que ajustar sus niveles de vida de una manera muy extrema. Estos objetivos hay que intentar separarlos y transmitirlos de la manera más simple e involucrar tanto a ciudadanos como a partidos políticos para intentar generar consensos, porque sin consenso político esta es una de las políticas, junto con la laboral, más proclives a populismos. Y el último principio que nos parece importante es el principio de innovación. América Latina es una región muy innovadora en términos de programas sociales. Pensemos que las transferencias condicionadas se han creado y se han perfeccionado y se han modernizado en la región, tanto en Brasil como en México. Estas transferencias condicionadas, de manera anecdótica, se están ampliando y se están empezando a aplicar hoy en día en Nueva York. Por tanto, esta es una región que innova y que exporta innovación. ¿Por qué no seguir innovando y exportando innovación en el caso de pensiones en términos de canales? Se puede hacer todo tipo de reformas para cambiar los precios relativos, pero también se puede innovar en la manera de llegar a poblaciones que hoy en día están desprotegidas. Esa es un poco la idea que quería transmitir. Dentro de estas innovaciones están las matching contributions. Yo creo que en algún momento necesitamos que la Real Academia de la Lengua Española decida cómo traducimos matching contributions. La propuesta de Juan Yermo era macheo de contribuciones. Yo he escrito contribuciones compartidas, aportaciones compartidas, realmente no lo sabemos, pero creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Por matching contributions entendemos unos mecanismos para hacer que el ahorro sea más fácil y más atractivo. En primer lugar, más fácil porque se dan diferentes canales para proteger a los trabajadores. El canal del contrato escrito es un canal que hay que seguir utilizando, pero probablemente limitado, dada la realidad laboral de muchos países. Por tanto, hay que facilitar este tipo de canales. Y en segundo lugar, y más importante, las matching contributions lo que hacen es que el ahorro pensional sea más rentable. Sea más rentable porque te dan la misma pensión para menos aportes y te lo compensa el Estado, o sea más rentable porque si tú ahorras en tu cuenta de pensiones, el Estado te pone una parte, o la empresa en algunos casos te pone una parte, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las opciones que se están manejando para aumentar la cobertura previsional. Y en el caso de América Latina tenemos, de una manera general, al menos 4 ejemplos: Chile, México, Perú y Colombia. Chile, la opción de matching contributions que han optado es directamente subsidiar los aportes a los trabajadores jóvenes. Esto se hizo sobre todo por la crisis económica, pero son programas temporales en los cuales los trabajadores jóvenes y las empresas formales que contratan a trabajadores jóvenes pagan unos aportes más bajos y, a cambio, el Estado pone esos aportes en la cuenta individual. Por tanto, estamos hablando de uno de los esquemas que se ha visto relativamente efectivo. En el caso de México existe la cuota social desde hace tiempo, pero creo que más importante es que la reforma actual que se está diseñando dentro del Pacto por México también incluye un programa de matching contributions que está por desarrollar. Tenemos que ver cuál es el esquema final, pero México es otro de los países que lo están haciendo. Y Chile y México son países que, como saben, influyen mucho en las tendencias de políticas sociales en la región, por tanto podemos esperar una extensión de los mismos. Y en el caso de países andinos tenemos los sistemas de pensiones sociales en Perú, básicamente generar un esquema extra para aquellos que no son afiliados y son trabajadores de bajos ingresos o propietarios de empresas pequeñas, los cuales se va a reducir hasta un 40% los aportes. O el caso de Colombia con los beneficios económicos periódicos que creo que todos ustedes conocen y
Mauricio Olivera, Mauricio Toro se referirán a ellos, es un subsidio de un 20% de un ahorro voluntario por debajo del salario mínimo. ¿Qué sabemos de Matching Contributions? Bueno, pues ligándolo con la idea inicial, creemos que las Matching Contributions pueden ser uno de los medios para lograr que estos trabajadores informales, sobre todo de ámbito urbano, diría yo, se integren más dentro de los sistemas de protección social. Estos trabajadores de clase media son trabajadores que ganan muy por encima de las líneas de pobreza moderada. Por tanto, podemos asumir que tienen cierta capacidad de ahorro. Pero algunas instituciones laborales, como el salario mínimo, pues hacen que sea especialmente desafiante para estos trabajadores ahorrar de una manera regular mes a mes, ¿no? La diferencia que haría la inclusión de estos trabajadores de clase media urbana dentro de los sistemas de protección social es enorme, porque pensemos que dentro de este grupo de trabajadores, sumando México, Colombia, Perú y Chile, hay 11 millones contribuyendo y hay 21 millones que no lo están haciendo. Por tanto, que lográramos captar a algunos de estos trabajadores sería muy relevante y en este sentido creemos que BEPS puede jugar algún papel. Ahora, este activismo contrasta con lo que sabemos sobre la efectividad. Hay algunos ejemplos y algunos análisis en el caso de países OCDE y países de América Latina, pero realmente sabemos poco sobre su efectividad. En muchos casos, esto es como lo que sucede con los gimnasios. En muchos casos, a lo mejor, con un Matching Contributions logramos que la gente se apunte al gimnasio, pero luego hay que seguir practicando. ¿Son las Matching Contributions un incentivo a cotizar o son solo un incentivo a aumentar el número de afiliados que al final no son cotizantes? Lo que nos importa es que sigan cotizando, ¿no? Y parece ser que la evidencia lo que indica es el impacto es mucho mayor en términos de afiliación que en términos de cotización. La evidencia para Estados Unidos, con algunas evaluaciones técnicas que se han hecho, es que los procesos son tan importantes como los precios. Esto es la afiliación automática que se comentaba en la presentación de la OCDE, las opciones por default y simplificar el proceso de pago y el proceso de ahorro son tan importantes como subir o bajar el nivel de matching, el nivel de beneficio asociado a los mismos, ¿no? Por tanto, creemos que es, y este es un mensaje clave, creemos que es importante que se hagan evaluaciones rigurosas sobre qué podría ser más efectivo para involucrar a esos trabajadores informales, pero en general a todos los trabajadores. En primer lugar, ¿qué colectivo es el que responderá más a este tipo de incentivos? ¿Son trabajadores de ingreso bajo o de ingreso medio bajo? La capacidad de ahorro es una de las variables más limitantes que vemos aquí. Pero en segundo lugar, los costes de la formalidad no vienen solo de contribuir al sistema de pensiones. En estas sesiones se discutirá la reforma de salud. Bueno, pues los aportes de salud son muchas veces 2, 3, 4 veces más importantes en términos de lo que representan para el coste de la formalidad que las pensiones. Por lo tanto, habría que saber para qué colectivos van a ser más efectivos este tipo de matching contributions. En segundo lugar, el tipo de incentivos, ¿no? No sabemos realmente si la gente responde el doble a duplicar la generosidad del matching del 20% al 40%. Por lo tanto, habría que saber cuáles son los niveles que funcionan mal en contextos de alta formalidad, de informalidad, y también ver si se combinan incentivos de largo plazo con incentivos de corto plazo. Como ven, muchas de estas son las cuestiones que están planteadas en la regulación de BEPS. En muchos casos, la tasa de descuento de los trabajadores es muy alta y no se valoran beneficios a 25, 30, 40 años, ¿no? Por tanto, muchas veces la combinación de incentivos de largo plazo con incentivos de corto plazo, como microseguros, vida, riesgos laborales o incluso pues riesgos sobre la propia maquinaria, podrían ser igual de efectivos. Y nuevamente, el tema de los incentivos no financieros. Todos tenemos costes cognitivos y costes y dejadez, inercia a la hora de hacer ejercicio como a la hora de ahorrar, ¿no? Por tanto, es importante facilitar el hacer ejercicio y facilitar el ahorrar. Por defecto, diseñar unas buenas opciones y campañas de comunicación, educación financiera, cultura financiera para explicar bien cómo funcionan estos sistemas. Y no querría dejar de mencionar, y esto es una de las bondades de los BEPS en el caso de Colombia, la necesidad de que estén integrados con el esquema formal de pensiones. Evitar que estos sistemas se condicionen al hecho de ser informal.
se tienen que diseñar de manera que se fomente lo más posible que los trabajadores, cuando pueden hacer ahorro formal, lo hagan, y los años en los que no puedan hacer ahorro formal, pues lo hagan en mecanismos diferentes, pero que luego estos dos sistemas estén bien integrados, ¿no? Es el caso de Colombia, no es el caso de Perú, por ejemplo. Entonces, es la evaluación de cómo hacer para que estos incentivos sean lo más grandes posibles, creemos que es muy importante. Voy a concluir reiterando que creemos que este es un muy buen momento, tanto demográfico como socioeconómico, por la emergencia de clases medias, para realizar reformas ambiciosas, que sean globales y que sean íntegras. En este sentido, los esquemas de Matching Contributions son una de las opciones porque pueden involucrar a estos trabajadores, pero no pueden entenderse como la única solución. Tienen que formar parte de una reforma integral y coordinada que evalúe la posibilidad de hacer estas pensiones sociales, pensiones universales, una de las recomendaciones de la OCDE, pero también intente fomentar el trabajo formal en las economías, que hoy en día no es mayoritario en la región y no es mayoritario tampoco entre trabajadores de clases medias. Una combinación de incentivos financieros, de innovaciones y de fiscalización creemos que es importante. Y por último, para no poner demasiado optimismo en una política y que luego pues, nos llevemos una desilusión, es necesario y es posible hacer evaluaciones para diseñar estas nuevas herramientas, estas herramientas innovadoras de una manera más efectiva posible. Muchas gracias.